Pues ustedes saben que, los que me conocen, saben que dentro de mi corazón, a cada uno Dios le ha llamado y le ha puesto diferentes cosas en su corazón y diferentes visiones acerca de cómo la iglesia debe caminar. En unos sitios funciona una visión, en otros sitios funciona otra. Según el Espíritu Santo, levante ministerios y así el Señor dé visión a un ministerio de Dios. Entonces, yo siempre tengo en mi corazón, siempre hay una pequeña tristeza por todo el cuerpo de Cristo, porque en su mente uno se hace un mundo paralelo de cómo le gustaría que la iglesia viviera y cómo ve a la iglesia vivir. ¿De acuerdo? Cuando está cerca del Señor puedes sentir eso si el Señor te lo permite ver. A otros siervos el Señor les hace ver otras cosas. Y yo quiero que la iglesia camine, pues según una visión que yo tengo desde que era muy joven. En este tiempo yo estoy viendo que dentro de la iglesia se levanta una generación, se levanta otra generación. Entonces, la generación según Dios tiene unas características y la generación que es no según Dios tiene otras características. Y debes de saberlo porque yo no quiero pertenecer a la generación que no es según Dios. Yo quiero pertenecer a la generación que es según Dios. Porque si queremos, yo sé que el Señor está cerca y usted también lo sabe. El Señor está cerca y el Señor se va a mover con gloria, se va a salvar muchas almas, porque creo que el arrebatamiento para la iglesia está cerca, ese día está cercano. Entonces, si ese día está cercano, la Biblia muestra que va a haber una apostasía, pero a la par va a haber un avivamiento. ¿De acuerdo? Siempre cuando alguien quiere que las iglesias no estén llenas de gloria, dice, no, la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá apostasía. No, también dice la Biblia que en los últimos tiempos el Señor derramará de su espíritu. Hay dos avivamientos paralelos, uno satánico y otro del Espíritu Santo. El del Espíritu Santo es de gloria, de bendición y es para la iglesia verdadera. Y la apostasía es de Satanás para la iglesia falsa. ¿Lo entienden? Hay dos avivamientos paralelos, uno de apostasía y otro del Espíritu Santo. Y dentro de eso, pues hay una generación que se levanta en iglesias locales, una que tiene característica de Dios y otra que no tiene característica de Dios. Dios de Jacob. Date cuenta que no dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No dice eso. Dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es decir, soy un Dios generacional y soy un Dios personal. Porque el mismo Dios que tenía Abraham es el mismo Dios que tiene Isaac. Pero yo no digo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob como que ellos me hubieran heredado, sino que soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Porque aunque Jacob pertenece a Isaac, si no me hubiera servido, no sería su Dios. Soy el Dios generacional y a la vez el Dios personal. Además, mira si Dios es tan personal que Jacob era nieto de Isaac, era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Isaac es el hijo de la promesa y Abraham es el amigo de Dios. Job se supone que vivió en el tiempo de Jacob. Y cuando Dios tuvo que hablar a Satanás, no habló de Jacob, aunque tenía familia cristiana, habló de Job. Porque aunque soy el Dios generacional, soy el Dios personal de cada uno. Y puede ser que en tu generación tú me sirvas, el otro me sirva, y el otro me sirva y soy el Dios del que me sirva. No soy el Dios del que no me sirva. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Y yo soy el Dios de Jacob. Soy un Dios generacional y soy un Dios personal. Porque como os dije el otro día, el Evangelio no se hereda, el Evangelio es revelado. Si tu hijo no recibe al Señor, ya pueda ser tu pastor, no va a ser del Señor. Se le tiene Dios que revelar y Él tiene que aceptar a Cristo. Ahora Dios es generacional y a la vez es personal, por eso dice yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Ahora bien, yo no voy a hablar de la generación de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Yo voy a hablar de otras generaciones que hay en la Biblia y que vamos a ver la característica de uno y de otro
Uno sirviendo al Señor y el otro no sirviendo al Señor. Pero he encabezado este texto para que vean que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un Dios generacional y personal a la vez. Ahora bien, la primera generación que yo voy a hablar, y me gustaría que la iglesia no fuera así, y todos aquellos que escuchan, que no sean así. Hay una generación en la Biblia llamada la generación de Elí. ¿Quién es Elí? Elí es un sacerdote que vive en el templo. La Biblia dice que tiene hijos que son sacerdotes. La Biblia dice que los hijos no tienen conocimiento del Señor. Es decir, no es que no tuvieran conocimiento de la Torá, sino que no tenían una relación personal con el Señor. Elí es una persona que tiene efod. Efod era para los sacerdotes, pero no tiene relación con Dios. Además, Elí es una generación que le importa absolutamente 8 que 80. Le da igual cómo está la obra, le da igual cómo está la iglesia, le da igual cómo va el mundo evangélico, solamente se mira a él, solamente quiere vivir él. ¿Cómo está la iglesia? Mal. Bueno, a mí no me importa que esté mal, yo estoy bien. ¿Cómo está el cuerpo de Cristo? No anda, pero no me importa, porque es una generación desapasionada. No tiene pasión por Dios, no tiene pasión por su espíritu, no tiene pasión por su presencia. Elí es la generación vaga espiritualmente, que nunca va a impactar a nadie. No va a impactar a nadie porque tiene foz, vive en el templo, pero no vive con el Dios del templo. Tiene relación con la casa de Dios, pero no tiene relación con el Dios de la casa. Además, cuando tú ves la historia de Elí, siempre lo vas a ver sentado. No lo vas a ver nunca trabajando. Es más, si tú lees el libro de Éxodo, o el libro de Deuteronomio, o el libro de Levíticos, en el lugar santo, santísimo y atrio, hay algo que no te vas a encontrar. ¿Y sabes qué es? Una silla. Una silla no te vas a encontrar porque el sacerdote entraba para ministrar a Dios. Y cuando uno se sienta es señal de que ha terminado su trabajo. Enrique estaba de pie ahora tocando el piano. Ahora está sentado porque no está tocando el piano. Terminó su trabajo. Por eso Jesús, como sumo sacerdote, dijo, cuando yo sea crucificado, desde ahora en adelante me sentaré a la diestra de Dios. No me sentaré hasta que termine, porque no hay lugar para un sacerdote que se siente. El sacerdote debe de trabajar hasta que termine su trabajo. En cambio, Elí es la generación que tiene mucho que hacer por Dios, porque Israel necesita a Dios, pero él está sentado, desapasionado, no trabajando, no fluyendo, importándole 8 que 80 lo que pase en la iglesia, lo que pase con las almas, vive para él. La Biblia dice, en el primer verso te vas a encontrar así, Elí, un hombre acomodado. La primera vez que sale en la Biblia, sale sentado. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9. En el capítulo 3 y verso 2 dice, un día estando Elí acostado. ¿Te das cuenta? Acostado significa cómodo. Estaba durmiendo y desapasionado, a pesar de ser el sacerdote de un pueblo. Dice también la Biblia en el capítulo 4 y verso 13, que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Elí es una generación que frecuenta el templo, pero no hace nada por el templo. Son vagos espirituales, nunca impactarán a nadie, no buscan al Señor, no claman al Señor, no fluye la unción del Espíritu Santo en ellos, no les importa cómo está el templo. De hecho, dice la Biblia que la lámpara del templo se iba apagando, y la lámpara no se podía apagar, porque la Escritura dice en Éxodo que la lámpara debía arder delante del Señor de toda la tierra día y noche. Elí era el responsable de que la lámpara estuviera encendida, pero a él no le importaba nada, porque era una generación desapasionada, una generación que no tenía hambre de Dios. E iglesia, así no se puede trabajar. Con una iglesia que no tenga pasión por Dios, con una iglesia que no tenga pasión por la presencia de Dios, una iglesia que no tenga hambre por la palabra de Dios, una generación
generación desapasionada no va a impactar a este mundo. El Señor va a venir, pero no va a contar con los Elís, porque los Elís siempre están acostados, siempre están sentados, siempre están en su lugar, no se mueven, no impactan a nadie, no influyen en nadie, no se posicionan en ningún lugar, siempre están a la deriva, están en el templo, pero no son del templo, están en la oración, pero no frecuentan la oración, son los que siempre están, pero nunca son. Y con esa gente el Señor no va a contar. Yo sé que el Señor viene pronto y va a contar con una generación que es diametralmente opuesto a Elí. Gente que se levanta y quiere trabajar para Dios. Gente que tiene pasión por la presencia del Espíritu Santo. Gente que tiene pasión por la palabra de Dios. No va el Señor a contar con gente vaga espiritual, sino con gente disciplinada, gente con carácter. Elí frecuenta el templo, pero no hace nada por el templo. No tienen poder para denunciar el pecado. Siempre están sentados, mirando lo que hacen otros. La Biblia dice que mientras Ana oraba, Elí la miraba. La Biblia dice que mientras Dios hablaba a Samuel, Elí estaba acostado. La Biblia dice que mientras robaban el arca, Elí estaba sentado junto al camino. Mientras otros hacían algo, Elí siempre estaba acomodado y sentado. Pero mientras que la generación de Elí no se levantaba para hacer nada por el templo, Dios estaba formando a una mujer lejos del templo, en Ramatayim, en el monte de Efraín. Había una mujer que no tenía los frutos de la opulencia, que no mostraba los frutos visibles, pero la Biblia dice que el Cana amaba a Ana, y eso me muestra que Ana tenía una relación de puertas para adentro con su marido. No mostraba lo que hacía, pero tenía enamorado al Cana. No mostraba sus frutos, pero cuánto amaba. Y esa es la generación que Dios va a contar. Una generación de oración, una generación que tiene enamorada al esposo, una generación que aunque frecuente el templo, lo hace desde su lugar de oración. Dios tiene gente reservada que no muestra lo que hace, pero no veas cómo ama. Elís, que tienen efod de sacerdote, pero limpio, no lo manchan en sus sillas acomodadas. Ana no viste las sedas de la religión, no tiene el intelectualismo del templo, pero su vestido está manchado y no de pecado, sino de arrodillarse ante su Dios. Y Dios va a contar con una generación que ore y que busque a Dios hasta encontrarlo. Gente que le crea a Dios y diga: Señor, yo estoy aquí de rodillas, yo sé que tú vives, yo sé que tú reinas, y yo quiero tener un encuentro contigo y que tú cuentes conmigo en esta última generación. No va a contar Dios con los Elís, sentados y vagos. Va a contar Dios con gente que quizá no es muy vista, pero que vive en la intimidad. Que vive buscando a Dios, que se está preparando en oración, y que aunque nadie lo sepa, sus rodillas están en el suelo y su corazón está en el cielo. Además, Ana no solo se diferencia de la gente del templo sin pasión, se diferencia de la gente en su casa, que aparenta frutos, pero no tiene relación con el Cana. Porque la diferencia entre Penina y Ana es que Ana quería frutos para el Cana, Penina quería frutos para irritar a Ana. No quería frutos para Dios, quería frutos para que los hombres lo vieran. Pero la Biblia dice que el Cana amaba a Ana. Eso me muestra que Dios está más interesado en ti que en lo que puedes hacer por él. Mira qué contraste. Estoy hablando de una generación desapasionada, vaga, y otra que ora, y termino diciendo que lo más importante de Dios para ti no es lo que haces, sino lo que eres. Porque Ana no podía darle frutos a Ana, pero el Cana amaba más a Ana que a Penina. ¿Y cómo amas tú más a la que no te da frutos que a la que te da frutos? Porque no estoy interesado en lo que tú me das, sino en lo que tú eres. ¿Y sabes? Es verdad que Penina podía mostrar los frutos de su relación con el Cana, pero Ana conocía su mirada.
Y es que Dios está llamando a una generación que tenga intimidad con Él. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu intimidad con el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu relación con el Espíritu de Dios? En la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, el Señor mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, la iglesia de Éfeso trabajaba. Tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado, no has desmayado. Cualquier pastor con esas características hubiera elegido esa iglesia para pastorearla. Dicen, Pedro, hay una iglesia que trabaja, que tiene paciencia, que no soporta a los malos, que prueba a los falsos, sabe de la Escritura, que ha sufrido, que tiene paciencia, que es trabajadora, que no ha desmayado. Yo digo, por favor, dame esa iglesia, yo quiero pastorear esa iglesia. ¿Qué pastor no quiere pastorear una iglesia así? Pero después de que el Señor le dice todo lo que ella ha hecho, dice, pero tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Pero vamos a ver, Señor, si es impresionante lo que está haciendo. Trabaja con fatiga, con paciencia, no desmaya, prueba a los falsos, descubre a los verdaderos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice el Señor, por lo tanto arrepiéntete, si no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Sabes qué está diciendo el Espíritu Santo? Está diciendo, cerraré la iglesia. Pero vamos a ver, Señor, si cualquier pastor nos mataríamos por pastorear esa iglesia, ¿y tú vas y la cierras? Y dice el Señor, sí, porque cuando no trabajas por amor, tus motivos son otros, y tu trabajo no me sirve. Ese era el problema, que trabajaba sin amor. Y mira, después de prepararme esto, hay un estado del Jonathan, y cuando yo he visto el estado y tenía que ver con el mensaje, y yo me le he preparado esto hace 2 días, y el estado hace media hora, o bueno, antes de venir al culto. Hablaba él de la misma iglesia, ¿verdad, Jonathan? En su estado, y decía que cuando trabajas por amor, si el amor cesa, ya no hay trabajo, porque tu motivo era trabajar por amor. Pero cuando trabajas sin amor, aunque el amor cese, sigues trabajando, porque los motivos son otros. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia de los Efesios. Trabajaban, sí, pero lo hacían sin amor. En amor, ellos seguían trabajando porque había cosas que hacer. Y no es hacer cosas por hacer. Porque el Señor dice en Hebreos capítulo 6 que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Muy bien. Si no haces las cosas por amor a Dios, no sirve lo que hagas. Por eso no solo hablo de una generación que está desapasionada por Elí, sino que hablo de una generación de Penina que tiene frutos, pero que son de plástico, y aunque son bonitos y adornan la casa, no tienen vida para producir vida al que los come. Y Dios no está interesado en frutos de plástico, porque Dios no quiere adornos en su casa, Dios quiere vida en su casa. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No es lo que haces, sino la intención con que lo haces. Ana quería frutos para el Cana, y Ana, que representa una generación que ora, es la generación que ofrece solución al templo. Mira, date cuenta, Elí puede tener el efod, pero como es una generación desapasionada, no tiene solución para el templo. Pero en cambio Ana, que nadie la conoce, que está en Ramatayim, que nadie sabe nada de ella, pero que está forjándose en oración y en la búsqueda de Dios, Dios está produciendo un Samuel dentro de ella que será no solo la solución del templo, sino la solución del pueblo. Porque una generación que ora es la generación que dará a luz la solución de Dios para esta iglesia y para todo el pueblo de Dios.
Además, la Biblia dice que cuando Ana ora, mira cómo oraba. Primera de Samuel 1:11 dice, e hizo voto. No pedía para exhibir, pedía para ofrecer. No decía, dame un niño para mí, sino dame un niño para ti. Porque los otros que tenga tampoco serán para mí, serán para el Cana. No quiero mostrar frutos, solamente quiero tener vida. ¡Aleluya! Porque los Elís exigen mucho y dan poco. ¿Verdad? Ana, que es una mujer de oración, ya está satisfecha con Dios. Por eso pide poco y ofrece mucho. Y mira si pidió poco, que pidió un varón. Y mira si dio mucho, que no se lo quedó para ella, se lo dio a Israel hasta que fuera anciano. Lo amamantó 3 años y lo dejó en el templo. Y ahora le dijo, Israel, ya no me pertenece, ahora te lo entrego. Y vaya si Dios trajo victorias a través de Samuel. La primera victoria que Dios trajo a través de Samuel es que dice la Biblia, la lámpara de Jehová se estaba apagando y Jehová se entró en el templo, se paró y mirando a Samuel le llamó, Samuel, Samuel. Samuel no conocía al Señor, pero ya Dios le estaba preparando para que la lámpara no se apagara. Date cuenta, el Elí desapasionado hizo que la lámpara se apagara, pero Ana, la mujer de intercesión, hizo que diera a luz la voz profética en el pueblo. Y la voz profética significa la generación que ama la palabra. Y allí tenemos 2 generaciones, una que ama la oración, tipificando a Ana, y otra que ama la palabra, tipificando Samuel. Es la voz profética que dice que la lámpara no se apaga, porque la oración ha dado a luz una generación que ama la palabra. Y sabes, va a impactar la generación que vuelva a la escritura, que vuelva a amar al Dios de la palabra, que esté apasionada por la verdad de Dios. Pero eso no ocurrirá si no hay una Ana desconocida en Ramatallí que le dice a Dios, yo te pido para ofrecer a tu pueblo. Muy bien. No mirándose así, sino al pueblo. Además, la Biblia dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor. Claro, ¿cómo no va a escasear la palabra si está gobernando Elí? Una generación desapasionada, sin fruto, sin vida de Dios. Pero Dios forjó a Ana para orar. Mira esto cuando me lo dio el Señor. Dios forjó a Ana para orar lo que Dios quería escuchar. Porque los desiertos, los fosos y el horno están diseñados para sacar de ti la oración que Dios quiere escuchar. Y no la quiere escuchar por Él, la quiere escuchar por ti. Porque en el momento que tú ores así, de la abundancia del corazón a la boca, es señal de que Dios ha transformado tu corazón. De ahí sale Samuel, criado en la casa del Señor, pero conociendo al Dios de la casa. Dice la Biblia, antes que se apagase la lámpara de Jehová, Jehová llama a Samuel. Samuel representa al pueblo que ama la palabra. Antes que se apagase la lámpara, Éxodo 27 dice, la lámpara estará encendida delante de mí. Pero Elí no le importa. Y sabes, no puedo soportar ver una generación que dice que ama a Cristo y no le importa su iglesia. No puedo soportar una generación que dice que ama a Cristo y no importa que la palabra de Cristo sea blasfemada. No puedo soportar, y yo lo siento un poquito de lo que de Dios siente en verdad. Dios siente mucho más esto que os estoy diciendo. No puede Dios soportar una generación que dice que ama a Cristo y le defrauda, que ama a Cristo y le representa mal, que ama a Cristo y no anda en sus caminos, que ama a Cristo y no ama su libro, que ama a Cristo y le deshonra. Una generación desapasionada, vaga, espiritual, que no hace nada por su reino, que no quiere hacer nada por Él, que lo quiere todo hecho, que da poco, pide mucho. La generación según Dios pide poco y ofrece más. La generación según Dios ama a Dios en oración y busca a Dios aunque nadie le vea. La generación según Dios está atenta de la voz profética porque ama la palabra de Dios. Entonces tenemos una generación llamada la generación de Elí, desapasionada y vaga, contra la generación de la oración y la palabra. La pregunta es, ¿a qué generación quieres pertenecer tú?
¿Quieres pertenecer a la generación de Elí, que no hace nada por el reino de Dios, que va a pasar por esta tierra sin impactar a nadie, sin salvar a nadie, sin predicar a nadie, sin sanar a nadie? ¿O quiere pertenecer a la generación que está buscando a Dios y le está pidiendo a Dios un avivamiento antes de que Él venga, para que almas sean salvadas, la iglesia sea impactada y para que la lámpara del Señor no se apague en medio de la iglesia? ¿Cuántos quieren pertenecer a la generación de Elí? ¿Cuántos quieren pertenecer a la generación de Ana y de Samuel? Dile al que tienes a tu lado, ama al Señor en la oración y en su palabra. Creo que esta generación se ha entendido, ¿verdad? Generación de Elí contra Ana, oración, Samuel, palabra. Hay otra generación. Después de esa, se levanta otra. ¿Cuál es la siguiente generación? Saúl y David. ¿Y qué diferencia hay entre Saúl y David? Porque nosotros hemos visto que la diferencia entre Elí, Ana y Samuel es que Ana ama la oración y Samuel es la palabra. Pero Elí ni ama la oración ni la palabra. Y lo que hace que la lámpara se encienda no es la generación desapasionada de Elí, sino la generación que ama a Dios en oración y en su palabra, la que hace que la lámpara no se apague. Ahora bien, ¿con quién Dios va a contar para que la lámpara no se apague? ¿Con Elí o con Samuel? ¿Cuántos quieren que Dios cuente con él? No va a contar contigo si tienes la genética de Elí. Sí va a contar contigo si tienes la genética de Samuel. Ahora vamos a ver la diferencia entre Saúl y David. ¿Qué diferencia hay entre la generación de Saúl y la generación de David? Bueno, la generación de Saúl es la que empieza bien. Le ves venir, acepta a Cristo, parece que va bien. Incluso puede estar años, pero luego el sistema lo absorbe, desaparece por completo su ser espiritual y no queda de él rastro de lo que un día fue. Es decir, es la generación que empieza bien, pero no se mantiene. Y mira cómo lo vamos a ver en la palabra. En el capítulo 9, Saúl es llamado por Dios. Sígueme en esto, por favor. En el capítulo 10, es ungido por Dios. Date cuenta, primero Dios lo llama y luego Dios lo unge. ¿Cuántos quieren ser llamados por Dios y ungidos por Dios? Bueno, pues eso le pasó a Saúl. Fue llamado por Dios y ungido por Dios. En el capítulo 11 derrota a los amonitas. Es decir, derrota al enemigo. ¿Cuántos quieren derrotar a los enemigos de Dios? Entonces podemos decir que Saúl ha empezado bien, ¿verdad? Pero Saúl es la generación que no permanece. ¿Por qué? En el capítulo 13 ya desobedece. Hace un sacrificio sin ser sacerdote. En el capítulo 15 perdona la vida de Agab y lo mejor del ganado. En el capítulo 16 le atormenta a un demonio. Es impresionante, la generación que empezó bien ahora está poseída. En el capítulo 18 empieza la envidia contra David. Una generación que envidia al nuevo ungido, porque él está caducado. Y no está caducado porque Dios quiere caducarlo, está caducado porque su desobediencia le ha caducado. En el capítulo 19 intenta matar a David. En el capítulo 22, atención a esto, mata a los sacerdotes del Señor. En el capítulo 28 consulta la divina de Endor, brujería. Y en el capítulo 31 muere a mano de los enemigos. Mira lo que escribí. Es decir, empezó ungido y terminó muerto por el enemigo. Del capítulo 9 al capítulo 31 han pasado 22 capítulos. Y desde que es ungido hasta que muere, pasa por su mente y corazón desobediencia en el sacrificio. Segundo, desobediencia en la guerra. Tercero, lugar espíritus inmundos. Cuarto, envidia contra otro ungido. Quinto, intento de asesinato. Sexto, asesinato contra los sacerdotes del Señor. Sexto, practica la adivinación. Y mira esto, en todos esos capítulos que él ha hecho todos esos pecados, él no ha dejado de ser rey. Todavía mantiene la corona.
Pero lo que escribí aquí es esto. En todos estos capítulos él ha mantenido la posición, pero ha perdido la unción. Sigue siendo rey del pueblo, pero no para Dios. Conserva el puesto y la corona, pero ha perdido el corazón. Y la generación de Saúl es los líderes y el pueblo que mantienen la fachada. Pero hace muchos años perdieron la esencia. No se mantienen en la unción del Espíritu Santo. No se mantienen cerca del Señor. Y sus motivos ya no son el pueblo, sus motivos es el trono, el cetro y la corona. Ya no es el Señor, es el pueblo. Y ni siquiera es el pueblo para salvarlo, es el pueblo para salvarse él. De ahí que cuando Dios le dice a través de Samuel, Dios te desecha como rey, él le dice, hónrame delante de los ancianos. Vamos a ver, si te ha desechado Dios, ¿para qué quieres la honra de los hombres? Es que es lo único que quiero, que los hombres me reconozcan. Porque aunque he perdido la unción, mantengo la posición. Y sabes, no sirve para nada mantener un lugar sin Dios. No sirve para nada mantener la fachada cuando el corazón está podrido. No compensa. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre Saúl y David? Mirad, en el capítulo 16 David es ungido, igual que Saúl. En el capítulo 17 mata al gigante, igual que Saúl. En el capítulo 18 pacta con Jonathan. En el capítulo 19 es perseguido por Saúl 13 años, hasta el capítulo 31. Pero no se rebela contra el ungido, porque sabe que no tiene competencias contra los hombres. Él tiene su llamado de parte de Dios. Y cuando Saúl muere, mira la diferencia. Saúl le perseguía para matarlo, pero cuando muere se entera él, sale llorando y dice, no se lo digáis a los filisteos, porque se van a alegrar los hijos de los filisteos de que nuestro ungido haya caído. Mira si la generación era diferente, que a él le perseguían, pero cuando el perseguidor cayó no se alegró. Porque en ese momento él no tenía posición, pero sí tenía unción. Pero en segunda de Samuel es proclamado rey, capítulo 2. En el capítulo 5 es proclamado rey de Israel. Toma la fortaleza de Sión, derrota a los filisteos. En el capítulo 6 lleva el arca a Jerusalén. En el capítulo 7 hace un pacto Dios con él. En el capítulo 8 extiende sus dominios. En el 9 tiene misericordia de Mefibosé cumpliendo el pacto con Jonathan. En el 10 derrota a los amonitas y a los asirios. Y en el capítulo 11 hay un rótulo que se titula David y Betsabé. Vamos a ver, Saúl ha caído y David también. Saúl ha pecado y David también. Saúl empezó bien y pecó. David empezó bien y pecó. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? ¿Cuántos quieren saber la diferencia entre Saúl y David? Si los dos han pecado contra el Señor. Pero la diferencia entre Saúl y David es que cuando Saúl peca y Dios le desecha, él dice, hónrame delante de los ancianos. Pero cuando David peca y el profeta viene y le dice, tú has pecado, él se va al templo y hace una oración que está escrita en el Salmo 51. Y mira qué diferente. No dice honrame delante de los ancianos, porque qué adelanto tener la honra de los hombres si he perdido la honra de Dios. Se levanta el Señor y dice esta palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante del
el trono, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No estaba hablando de la corona ni del cetro, estaba diciendo: no quites tu espíritu delante de mí, no lo quites de mi corazón. He perdido el pecado, estoy pecando y el trono se va a romper, pero quiero la unción y quiero estar cerca de ti, porque puedo vivir sin cetro y sin corona, pero no puedo vivir sin ti, Señor. La diferencia entre Saúl y David es que David también peca, pero va en busca de Dios. David tiene debilidades, pero ama al Señor más que a su vida y lo demuestra con su arrepentimiento. Entonces, para la generación de Elí, Dios levanta a Samuel. Para la generación de Saúl, Dios levanta a David. ¿Cuántos quieren pertenecer a la generación de Samuel? ¿Y cuántos quieren pertenecer a la generación de David? Y con esta generación termino. Hay una generación... Ahora sígueme, por favor. Hay una generación que se levanta en medio de David. ¿Cuál es esa generación? Es la generación de Absalón. Elí y Dios levanta a Samuel. Saúl y Dios levanta a David. Pero en medio de David, Satanás levanta a Absalón. ¿Y quién es Absalón? Absalón es hijo del rey. Y la Biblia dice que era muy bello. La Escritura dice que desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza no había defecto alguno en él. Y eso lo dice Dios. Imagínate si era bello. Y sabes, te voy a explicar quién es Absalón. Sabes, yo le he dicho al Señor, antes de predicar, digo: Señor, te ruego que la generación de Elí la derribes tú, la generación de Saúl la derribes tú y la generación de Absalón la derribes tú. Que permanezca la generación de Samuel, que permanezca la generación de David. Porque yo no puedo derribarlo, pero el Señor sí. Absalón es la persona que va detrás del puesto en su iglesia, va detrás de lugares, porque no los tiene como Absalón. Absalón quería el reino y dice la Biblia que robó el corazón de Israel, levantando a la gente contra David, porque quería lo que David tenía, pero no lo quería a la manera de David, sino a la manera de Saúl. ¿Entienden esto? Quería el cetro de David con la mano de Saúl. Quería la corona de David con la cabeza de Saúl. Quería el trono de David con la postura de Saúl. Quería lo que tenía David a la manera de Saúl. No tenía ni posición ni unción, pero lo quería hacer de una manera contraria a la de Dios. No quería que Dios le abriera las puertas, él quería pegar patadas a las puertas que Dios les tenía cerradas. Y lo primero que hizo es que dice la Biblia que tenía una imagen seductora, porque cogió a 50 hombres de a caballo y se los puso detrás de él, para que corrieran detrás de él. 50 hombres. Son las personas que quieren mantener una imagen en la iglesia, pero que han perdido todo porque van buscando sitios y lugares que Dios no les quiere dar. Porque tienen el corazón de Saúl. Si tuvieran el corazón de David, a Dios no le importaría dárselos. Trabajan duro, son personas que se lo curran, pero Dios no respalda nada de lo que hacen y no hay fruto porque no es para Dios, es para su imagen. La Biblia dice que se levantaba de mañana, es decir, se lo curraba el hombre. Quería ser el rey de Israel, se levantaba de mañana. Sabía dónde posicionarse. La Biblia dice que se ponía a un lado del camino. Personas que saben las estrategias del sistema humano en la iglesia local, que saben dónde ponerse para alcanzar lugares. Buscaba personas atribuladas. Absalón las llamaba. Sabía quién estaba triste y decía: ven, 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 tú estás triste, ¿qué te pasa? Es impresionante el espíritu de Absalón. Tomaba un interés personal. Le decía: ¿de qué ciudad eres? Parece que se interesan por ti, pero no. Mostraba compasión. Decía: tus palabras son buenas.
Nunca atacó a David directamente. No le decía a la gente, David es malo. Simplemente decía, no tienes quien te oiga de parte del rey. Y David ni se enteraba. Lo que estaba diciendo es, ponerme a mí de rey porque soy mejor que David. No tienes quien te atienda, pero no le estoy atacando a él. Era prudente en su ataque. Pero escucha esto, para Elí, Dios levanta a Samuel. Para Saúl, Dios levanta a David. Y para Absalón, Dios levanta a Salomón. Un joven que no va detrás del puesto, pero Dios ha dicho, yo pondré a Salomón porque me ha agradado de él. Y mira si me ha agradado de él, que voy a ser el primer hombre que le pongo un mote. Tú le llamas Salomón y yo le llamo Jedidías. Pero tengo tanto amor que mi mote no es de despecho, significa el amado del Señor. Jedidías yo lo llamo para que ocupe el trono que Saúl quiere sin unción, porque Absalón quiere la posición, pero no quiere la unción. Este no tiene la posición, pero va en busca de la unción y del resultado según Dios. Y Dios pone a Salomón, ¿sabes por qué? Porque Salomón también es un hombre que va a tener crisis de fe. Va a caer de vez en cuando porque es un hombre como tú y como yo. Porque te voy a decir algo, la generación según Dios no es una generación impecable. No es una generación que nunca se queja. No es una generación que siempre está de pie. Es una generación que a veces cae pero se levanta. Es una generación que peca pero sabe arrepentirse delante de Dios. Es una generación que a veces tiene heridas pero sabe dónde acudir porque conoce el bálsamo. Es una generación que Dios incluso puede ponerla en el trono, pero que no va en busca del trono, va en busca de los resultados del gobierno de Dios puede hacer en las personas. Y eso es Salomón, que aunque ha tenido caídas, ha escribido Cantar de los Cantares, que significa el amor de Cristo por la iglesia y el amor de la iglesia hacia Cristo. Ha escrito Proverbios, que es la sabiduría para la iglesia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ha escrito Eclesiastes, un hombre que tuvo crisis de fe, pero que sabe que nada en esta vida vale sino el guardar los mandamientos de Dios, porque eso es el todo del hombre. Para Elí Dios tiene a Samuel, para Saúl tiene a David y para Absalón tiene a Salomón. Ahora la pregunta es, ¿a qué generación quieres pertenecer? ¿A la generación de líderes apasionadas que no busca, que no impacta? ¿O a la generación de Samuel y Ana, oración y palabra? ¿A qué generación quieres pertenecer? ¿A la generación de Saúl, que no permanece, que se rebela, que se llena de argumentos? ¿O la generación de David, que puede caer, pero tiene un arrepentimiento genuino? Porque ama al Señor más que nada. ¿A quién quieres pertenecer? ¿A la generación de Absalón, que se levanta contra la autoridad de Dios, envidia lo que tiene la autoridad, pero no a la manera de Dios? ¿O a la generación de Salomón, que espera que sea Dios quien llame a la puerta y le diga, yo conté contigo? Y que le diga como el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 1 y verso 15, he aquí hoy yo te pongo. Porque no es lo mismo que te pongas tú a que te ponga Dios. He aquí hoy yo te pongo como profeta para arrancar y para destruir, para desarraigar y para levantar. Porque cuando Dios pone, Dios respalda. Cuando Dios pone, Dios avala. Cuando Dios pone, Dios confirma. Cuando Dios pone, Dios viste de autoridad genuina. Y la autoridad de Dios no destruye. La autoridad de Dios edifica, levanta, consuela. No es lo mismo ponerte a que Dios te diga, he aquí hoy yo te pongo. Gracias a Dios que Dios siempre para los Elís, Dios tiene a los Samueles que levanta en medio de su casa. Gracias a Dios que mientras que el diablo levanta a Saúl, el Espíritu Santo conserva a David en pureza, y si cae le da un nuevo corazón y lo levanta en esa generación. Gracias a Dios que aunque Satanás levanta a Absalón contra los ungidos, Dios levanta a Salomón para que gobierne según Dios. ¡Que viva la generación según Dios! Y Jehová
reprende a la generación que no le pertenece, la generación que no le honra, la generación que no le ama, la generación que no le busca. Levanta tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo ahora: Padre, yo quiero pertenecer a la generación de los que aman. Yo quiero que tú digas: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Pedro, yo soy el Dios, y menciona tu nombre. Oh, que la antorcha no se apague, que la lámpara de Jehová no se apague, que Dios encuentre una generación con su mano extendida para coger la antorcha que otros han dejado, para que la lámpara no se apague en medio de la iglesia, que no se apague la oración, que no se apague el amor, que no se apague la unidad, que no se apague la misericordia, que no se apague la palabra de Dios. Aleluya. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, y tu espíritu está aquí. Oh, ruégale a Dios con toda tu alma. Yo quiero pertenecer a esa generación, Señor. Una generación según Dios. Una generación según Dios. Que ame tu palabra. Que ame la oración. Que te ame a ti por encima de todo. Oh, Rabosita. Oh, siento la unción del Espíritu Santo trabajar en este lugar. Sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre tu casa. Permítele al Espíritu de Dios poner en ti el ADN de una generación según Dios, de una generación que le cree, de una generación que le honra, de una generación que le ama y que le ama con todo su corazón y con toda su alma. Pídeselo al Señor. Envísteme de poder, Señor. Quiero ser alguien que marque a esta generación, y no por mí, sino por Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús, por amor a Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias por tu Espíritu, gracias por esta palabra puesta en mi corazón, traída a través de mis labios a tu pueblo santo y bendecido. Bendecido y amado de ti, redimido por tu sangre, comprada a precio de sangre y guardada mediante la fe en el poder de Dios para alcanzar la salvación que está prometida para el tiempo del fin. Gracias, Señor. Gracias. 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 Levanta tu mano conmigo y repite: para Elí, Dios levanta a Samuel. Para Saúl, Dios levanta a David. Para Absalón, Dios levanta a Salomón. Y yo quiero ser la generación que Dios levante, porque la generación que Dios levante, esa generación levantará a Dios, exaltará a Dios, glorificará a Dios, apláudele a Dios, aleluya, y a su nombre, y a su gloria. Apláudele fuerte al Rey, apláudele fuerte al Rey. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Apláudele fuerte al Rey. Santo es tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Aleluya. Gracias. Oh, Dios. ¿Te ha hecho bien esta palabra? Una generación
según Dios. Fíjate en la Biblia y verás la generación que le ama, que le honra, la generación que agrada a Dios. Pero escucha esta frase: la obra de Dios no se hunde por falta de manos que la sujeten, porque la obra de Dios la sujeta dos manos sujetadas al Calvario, y aunque no pueden moverse desde ahí, sustenta su obra, y su obra no puede caer, porque la Biblia dice que somos carne de su carne, hueso de su hueso. Somos suyos y no hay quien pueda con lo suyo, porque para vencer a lo suyo le tienes que vencer a él. Y Dios dice: yo soy el fuerte de Israel, no conozco a ninguno. Nadie puede destruir al que Dios ha llamado, nadie puede destruir al que Dios ha ungido, nadie puede destruir al que Dios ha puesto, porque al que Dios envía respalda, al que Dios levanta Satanás no lo puede destruir, al que Dios llama el diablo no le puede derrotar. Los hombres te pueden levantar, como a Sadrach, Mesach y Abednego, que los levantaron pero luego los echaron en el horno, porque Satanás te levanta para tirarte. Pero Saulo, camino de Damasco, vino Dios y le tiró del caballo y luego le dijo: ahora levántate, te levanto yo, Saulo, y si yo te levanto, ya nadie te hará caer. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Te ha hecho bien esta palabra? Practícala y recibirás bendición del Señor. Dile al que tienes a tu lado: yo quiero ser una generación según Dios. Gracias, Padre. Aleluya.